Buscadores, de Emilio Carrillo. Producción y locución, Ani Sisi. Conócete a ti mismo. La nueva visión no es elitista ni difícil de alcanzar. Ni siquiera es nueva, en sentido estricto. Lo es, sin duda, para la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de hoy, pero siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Antes de la civilización actual, y también en esta, aunque ahogada por el materialismo y el fariseísmo espiritual. No en balde, procede del interior de cada uno y solo de nuestro propio interior. Sus contenidos y dimensiones pueden ser enunciados de muy diversos modos. Los 7 sabios de la Grecia clásica, recogiendo una sabiduría que se remonta al antiguo Egipto y a culturas mesopotámicas, supieron plasmarlos en el frontispicio del templo de Delfos con una frase tan breve y sencilla como profunda y compleja: «Conócete a ti mismo, notis sauton». Realmente en esto consiste todo. Mas, desgraciadamente, como Scheler y Heidegger han subrayado, nunca hemos sabido tantas cosas sobre el ser humano como ahora, y, contradictoriamente, nunca hemos sabido menos de él. Bajo la fina capa de falsa realidad que atrae nuestros sentidos físicos, subyace otra realidad. Lo que separa la una de la otra es el conocimiento propio. Conocerse a sí mismo conlleva la consciencia, la iluminación interior. Es el acto milagroso que permite penetrar en esa otra realidad, la verdadera, tan próxima como desconocida. Al conocernos a nosotros mismos, entramos en otra dimensión de sensaciones y percepciones con la misma facilidad y asombro que la Alicia de Lewis Carroll llega al País de las Maravillas al introducirse en la madriguera y caer por ella. El conocimiento de sí mismo, la consciencia de ser, la gnosis por excelencia, es el núcleo central tanto del Corpus Hermeticum, promovido desde el antiguo Egipto por el gran Trimegisto, como del gnosticismo griego y cristianismo. Su presencia es, igualmente, notable en otras culturas arcaicas: Veda y Avesta, Confucio, Lao Tse, Tirthankara, Buda. Como ha escrito Enrique Casas en Persona y Personalidad, antes de su colocación en Delfos, el adagio ya estaba en la obra de Heraclio, Esquilo, Heródoto y Píndaro. Su influencia es evidente en pensadores como Homero, Eurípides, Sófocles y Aristóteles. Sócrates lo elevó a nivel filosófico como examen moral de uno mismo ante Dios, y fue Platón quien lo orientó hacia la verdadera sabiduría en un fenomenal sistema de pensamiento. Como ha reflejado magistralmente Ouspensky en Fragmentos de una enseñanza desconocida, RCR Ediciones, Madrid 1995, crónica de su aprendizaje con Gurdjieff, el genial místico armenio, el ser humano, que no se conoce a sí mismo, realmente no es. Y no es ni lo que puede, ni lo que debería ser. Ese desconocimiento de sí mismo, esa carencia de consecuencia, ese no ser, convierten a la persona en un muñeco mecánico y a la humanidad en un torbellino de juguetes mecánicos. Cuando se habla tanto de las amenazas de la mecanización, de la deshumanización derivada del impacto de las tecnologías y del riesgo de convertirnos en autómatas, se está eludiendo el tema fundamental, porque el ser humano puede utilizar las tecnologías y rodearse de máquinas y, sin embargo, no desmerecer un ápice de su condición humana. Ahora bien, existe otro tipo de mecanización bastante más peligrosa: ser máquina uno mismo. Como le pregunta Gurdjieff a Ouspensky, ¿alguna vez ha pensado en el hecho de que todas las personas, ellas mismas, son máquinas? Se es máquina cuando uno no se conoce a sí mismo. Ese desconocimiento nos sitúa a merced de las influencias externas, ante las que reaccionamos mecánicamente. Sin conocimiento interior no hay pensamientos ni actos propios. El Cantar de los Cantares lo señala de manera harto expresiva: si no te conoces, seguirás el camino del rebaño. Las máquinas se programan y se reprograman y continúan trabajando automáticamente. El ser humano
no necesita programa alguno para ser, para buscar y encontrar, sino un cambio de visión que pasa ineludiblemente por la consciencia y el conocimiento de uno mismo. Por tanto, como indica el libro del Deuteronomio, estate atento a ti mismo, attende tibi. Por ejemplo, se puede aprender mucho leyendo. Si se supiese leer. Hasta de estas modestas páginas se podría aprender algo, si se supiese leer. Como recuerda la señalada obra de Ouspensky, si hubiésemos entendido todo cuanto hemos leído a lo largo de nuestras vidas, ya sabríamos qué estamos buscando ahora. Pero, realmente, no comprendemos lo que leemos, ni siquiera lo que escribimos. Para entender es preciso conocer, y no hay conocimiento si uno no se conoce a sí mismo y adquiere conciencia de ser. Y el conocimiento propio no se halla en los libros, sino en nosotros, así de elemental, así de peliagudo. Al no conocernos a nosotros mismos, hacemos dejación flagrante de nuestra condición de guionistas, directores, cámaras y protagonistas de nuestra vida. Deja de ser tal nuestra vida para convertirse en una cadena de sucesos ante los que reaccionamos mecánicamente, cual mero animal intelectual. Al no conocernos, renunciamos a hacer nuestra vida, rechazamos llevar el timón de la misma. Como enfatiza Gurdjieff, todas las personas creen que pueden hacer. Todas desean hacer, y la primera pregunta que todo el mundo se formula es ¿qué tienen que hacer? Pero, en realidad, al no conocerse a sí mismas, nadie hace nada ni nadie puede hacer nada. Todo, llanamente, sucede. Todo lo que nos acontece y creemos que hacemos, simplemente sucede, igual que cae la lluvia como resultado de un cambio de temperatura en las regiones más elevadas de la atmósfera o en las nubes circundantes. Igual que la nieve se derrite bajo los rayos del sol, igual que se levanta polvo cuando hace viento. Nadie hace, todo sucede. Volviendo al programa enunciado páginas atrás, para teóricamente guiarnos en la búsqueda de la felicidad y ayudarnos a vivir mejor, ¿alguien puede creer de verdad que esas propuestas programáticas pueden servir de algo si no nos conocemos a nosotros mismos? Sin conocerse a sí mismo, ¿cómo diantre vamos a ser lo que somos y lograr que nuestra vida sea la que queremos que sea? ¿Cómo vamos a tener confianza en nosotros mismos? Imposible. Al no conocernos, acaecerá lo inevitable. Nos colocaremos impedimentos imaginados desde nuestros miedos y haremos suposiciones. Nos afectarán las opiniones de los demás y nuestros propios prejuicios. No podremos hacer las cosas de la mejor manera posible ni aportar felicidad a los que nos rodean, pues ni siquiera somos capaces de hacer nuestra propia vida. Vivir y amar será una ficción, una ilusión vana que se diluye entre nuestros dedos cual agua de lluvia. Al no conocernos, somos máquinas. Los hechos, acciones, palabras, pensamientos, sentimientos, convicciones, opiniones y hábitos son resultado de influencias y sensaciones externas. Todo cuanto digamos, pensemos o sintamos simplemente sucederá. Por tanto, conócete a ti mismo. ¿Cómo conseguirlo? El diamante está en tu bolsillo. Primero, deseándolo de verdad. Los que han alcanzado el conocimiento de sí mismos enseñan que no es una tarea tan ardua como parece, pero que sí exige la voluntad firme de lograrlo. Este es el punto de partida, la voluntad de adquirir conciencia, de conocerse íntimamente. A partir de allí, tal como se reseñó en el arranque de estas páginas, reconocer abiertamente nuestra condición de buscadores, asumir, entender, interiorizar y comprender que el ser humano es un ser en búsqueda, abrir la puerta y ser sensible a esa fuerza interior, anhelo, agitación, deseo, ansia, zozobra, necesidad de algo más, que tiene mucho de irracional, intuitiva, emotiva y sensitiva, y que nos empuja existencialmente desde nuestro fuero interno. Para ello hace falta modestia, humildad y una franca disposición a ver qué causa tu sufrimiento, a formularte grandes y pequeñas preguntas que despierten tu conciencia y creen en ti novedosas formas de estar en el mundo, y a deshacerte de multitud de ideas y conceptos falsos,
especialmente sobre ti mismo, impuestos por la falaz visión predominante. La búsqueda pronto nos aportará nuevos conocimientos, reales y verdaderos, pero exigirá también que reverenciemos la verdad y nos desahogamos de nociones tan erróneas como arraigadas en nosotros. Lo nuevo ni puede ni debe ser construido sobre bases falsas o equivocadas. En tercer lugar, el deseo de despertar nos proporcionará libertad y dicha. Hay que disfrutar de la búsqueda y con la búsqueda. Se trata de una hermosísima aventura, la aventura de tu vida, en la que hay que regocijarse y con la que nos debemos alegrar. En palabras de Fred Alan Wolf, el verdadero secreto en la vida no es alcanzar el conocimiento, sino adentrarse en el misterio. Y tener muy presente que al buscar ya hemos logrado el encuentro. Nos parecerá imposible antes de empezar la búsqueda, o aún dentro de ella, pero al buscar ya hemos logrado el encuentro. Es como si al empezar a buscar, de forma inmediata se colocara ante nosotros el espejo, a cuyo otro lado el encuentro nos espera. Por tanto, no hay que obsesionarse con hallar lo buscado. De nada sirven las prisas. La búsqueda no es una carrera. Al comienzo, la visión imperante nos llevará a pensar en ella como una competición en la que hay que llegar al final cuanto antes, ser los primeros o estar entre ellos. Pero esto es una estupidez en el contexto de la verdadera realidad que la nueva visión irá poniendo de manifiesto, de manera natural y sencilla, dentro de nosotros. Las cosas no funcionan así en la nueva realidad y en el grado de conciencia en el que nos estaremos introduciendo. Una vez que sintamos la auténtica realidad de las cosas, nos reiremos a carcajadas, literalmente, de cuando pensábamos que era importante ser los primeros o superiores en algo. Y en la búsqueda iremos pasando por sucesivos grados de conciencia y estadios de conciencia, en capítulos posteriores se entrará en detalle, que afrontaremos con entusiasmo en el convencimiento de que en cada uno se halla lo buscado. Mas no serán sino la puerta a uno nuevo con mayor capacidad de conocimiento y de hacernos vibrar interiormente, y un buen día, por expresarlo de algún modo, se plasmará el gran encuentro. Hay que insistir en que al buscar ya se ha producido el encuentro y que la adquisición de conciencia plena siempre está a nuestra disposición. La única diferencia es que en algún momento tomamos conciencia y cruzamos al otro lado del espejo que hace tiempo teníamos delante. Vemos entonces nuestro genuino ser y la verdadera faz y sustancia de todas las cosas. El velo que los cubría cae ante la iluminación interior. Es una experiencia tan maravillosa que no puede ser descrita con palabras, sino con amor. Y lo mejor es que con ella nada acaba. Al contrario, será entonces cuando todo comience. Ya no será preciso programa alguno. Propuestas programáticas como las que se reflejaron páginas atrás formarán parte de nuestra vida a modo de visión, de forma espontánea y sencilla, sin necesidad de que nos propongamos llevarlas a cabo o de que nos esforcemos en recordarlas, de manera tan natural como respirar. Como ha escrito Gangaji, el diamante está en tu bolsillo. Gaia Ediciones, Madrid 2006. Comprobaremos que la felicidad no se encuentra en alguna parte, sino en nosotros mismos, pues la felicidad es nuestra verdadera naturaleza. Aprenderemos que abrir la mente al silencio significa abrirnos a nuestro verdadero yo, y cesaremos de cargarla con tantas responsabilidades absurdas, permitiendo que deje de reaccionar ante todo y por todo, acumular información, imaginarse el futuro, elaborar estrategias de supervivencia. Experimentaremos que cualquier cosa con la que estuviéramos luchando ya no está allí, que el problema, la disputa, la herida o la confusión, cualquiera que fuese, realmente no existe. Mantendremos a nuestro ser libre de todo e inmune a los conceptos sobre quiénes somos, débiles o fuertes, inferiores o superiores, ignorantes o iluminados, que nunca nos impidieron ser lo que de hecho somos y éramos, aunque sí que tomáramos conciencia de ello. Y diremos siempre la verdad, y accederemos a verdades cada vez más profundas que nos revelarán que nuestra historia personal no tiene una realidad definitiva. Al conocerme me expando, y al expandirme me conozco,
sin pretender justificarme personalmente ni en mi existencia, rompiendo las ataduras de la individualidad y dejando de ser yo para ser todo. Más adelante, en las otras partes que componen estas páginas, se mostrará de manera precisa lo que se acaba de dibujar como esbozo y con rápidas pinceladas. No obstante, previamente, en el capítulo que sigue, nos aproximaremos a la nueva visión y se delimitarán algunos contornos de la misma usando instrumentos tan comunes y queridos para todos nosotros como el cine o la música. Capítulo 2. Nueva visión. Ciencia y espiritualidad. La experiencia acumulada por el ser humano a lo largo de la historia pone de manifiesto que, conforme asumimos la firme voluntad de buscar y conocerse íntimamente, una nueva visión va tomando cuerpo en nuestro interior de manera espontánea y natural. Su luz ofrecerá una novedosa perspectiva que nos deparará no pocas sorpresas acerca de la auténtica realidad del universo, nuestro planeta y cuánto nos rodea, y sobre nuestra propia existencia y ser. Como desarrollaremos en los próximos epígrafes y capítulos, la nueva visión y la consciencia, sobre lo que somos y es real, que la misma representa, irá descorriendo el velo que oculta la unidad intrínseca de cuanto existe, la energía vibratoria que en todo subyace y los principios, leyes y hasta estructuras geométricas semejantes que están en la raíz íntima de todos los objetos, cosas y seres. Aprenderemos, no por la teoría, sino por la práctica, que el presente es lo único que existe. Un momento presente continuo en lo que lo eterno se desenvuelve y se dibuja en términos de una providencia, cuyos contenidos y características son definidos por nosotros mismos, con los pensamientos y acciones de la hora. Comprobaremos que conocerse uno mismo significa ser uno y prescindir del mismo, y que la búsqueda que arrancó en nuestro interior concluye precisamente en ese interior, en el linaje divino que atesora nuestro verdadero ser y en la existencia de éste en comunión perfecta con la unidad con la que llegaremos a vivir un auténtico enamoramiento. Alcanzaremos una paz completa y permanente en la que se disuelven los falsos dualismos, bien y mal, superior e inferior, yo y tú, nuestros apegos materiales, riqueza, dinero, poder, fama, éxito, reconocimiento social, que dirán, y nuestros anhelos, preocupaciones y sufrimientos. Y veremos que nuestro enamoramiento con la unidad se desparrama cual fuente inagotable de energía, amor, hacia todo lo que nos rodea, desarrollando una vida impersonal con pleno amor al prójimo en la divinidad y unidad que constituyen el orden natural del Creador y la creación, que de hecho son lo mismo. Obviamente, la nueva visión va más allá de lo que podemos percibir por medio de nuestros 5 sentidos, y es esencialmente trascendente y espiritual. No obstante, en las últimas décadas la ciencia moderna, con la física cuántica a la cabeza, ha comenzado a vislumbrar la verdadera dimensión de las cosas que la nueva visión muestra. No debe extrañarnos. Uno de los principales empeños y falacias de la visión dominante es la dualidad, y ésta, entre otros efectos e impactos, ha llevado a separar y confrontar lo inmanente con lo trascendente y la ciencia con la espiritualidad. Mas tal división dicotómica es un engaño, por asombroso que parezca, a los ojos contemporáneos. Lo expresó muy bien el astrofísico Arthur Eddington al indicar que una misma luz interior es la que impulsa tanto la búsqueda intelectual de la ciencia como la búsqueda mística del espíritu. Y el discernimiento espiritual aporta un amplio conjunto de saberes con claras y directas implicaciones científicas, del mismo modo que el conocimiento científico posibilita la mejor y más ajustada comprensión de lo espiritual. Existe una estrecha interacción entre la ciencia física y el conocimiento de la divinidad hasta el punto que puede y debe hablarse de una física de la deidad, en la que se centrará la parte 3 de este texto. La ciencia actual está ofreciendo pruebas evidentes de ello, lo que posibilita que entendamos mejor las características de la nueva visión a la que se viene haciendo mención. El cine y la esencia de la vida. Baraka.
Imbuido por estos adelantos científicos y por la propia experiencia de búsqueda vivida por seres humanos concretos, un ámbito tan cercano y fascinante como el del cine, con su enorme capacidad de influencia y divulgación, ha dado de sí creaciones magistrales que amena y sugestivamente nos acercan a la nueva visión que cristaliza en los buscadores y examinan la interrelación espiritualidad-ciencia. Sin ánimo de exhaustividad, se indican seguidamente algunas de tales producciones cinematográficas que vienen como anillo al dedo para el propósito de estas páginas. Para empezar, sirva de aperitivo Baraka, rodada en 24 países de los 5 continentes y estrenada en 1992. Su director, Ron Frick, nos sumerge en un mundo puramente visual, pues en la cinta no hay diálogos, pero sí encantadoras imágenes y una gran partitura musical de Michael Stearns. Se integra en un género de documentales que se prodigó a partir de los años 80, en los que el potencial narrativo se despliega en una mezcolanza de imágenes, música y sonidos naturales o artificiales y en una honda reflexión sobre el ser humano, la humanidad y su interacción con el medio ambiente. Baraka, antigua palabra sufí que significa bendición, aliento o esencia de vida, nos introduce a través del esplendor audiovisual en ámbitos de conocimiento ajenos al cine convencional, la evolución del planeta y el ser humano, las flagrantes carencias de la visión imperante, la huida hacia adelante a costa de la explotación de la naturaleza y de la propia humanidad, los peligros de mecanización que la acompañan, en el sentido expuesto en el diálogo entre Gurdjieff y Ouspensky, recogido en el capítulo precedente, y la espiritualidad y el sentimiento de búsqueda como señas de identidad más singulares de la persona. Todo ello con el telón de fondo de una meditación y contemplación de enorme belleza plástica en torno a las preguntas básicas y clásicas sobre nuestra existencia. La película responde perfectamente a lo apuntado por Raimundo Gleiser. No hacemos films para morir, sino para vivir mejor, y si se nos va la vida en ello, vendrán otros que continuarán. Lo que tiene su complemento en lo reseñado por Jean Breschand. Interrogar al cine partiendo de su faceta documental significa interrogarse sobre el estatuto de la realidad frente a la cámara o la relación entre el film y la realidad. Significa elegir un eje de reflexión, un eje que supone que el cine se reinventa a sí mismo cuando logra hacer visible algo que hasta entonces había permanecido inadvertido en nuestro mundo. ¿Y tú qué sabes? Y esto es lo que de modo sobresaliente hace otra genial película documental, ¿Y tú qué haces?, de 2004, codirigida por William Arndt, Betsy Cheese y Mark Vicente. Aunque presenta una trama alrededor de las vivencias de una fotógrafa, Amanda, personaje interpretado por Marlee Matlin, Oscar a la mejor actriz por Hijos de un Dios menor, constituye sobre todo una profunda reformulación de la realidad en la que existimos y a la que pertenecemos, y por este medio de nosotros mismos, para lo cual indaga en áreas muy diversas del conocimiento científico, física, química, psicología y psiquiatría, y plantea una extensa batería de teorías, algunas de las cuales provienen de la Escuela de Iluminación de Ramtha, de J.Z. Knight Ramtha, de la que los 3 codirectores son seguidores. Estos han afirmado que la película se dirige especialmente a los que denominan creativos culturales, una categoría sociológica que englobaría a una proporción creciente de la población al objeto de establecer un diálogo sobre los límites reales o ficticios que separan nuestra mente del mundo exterior y sus consecuencias filosóficas y prácticas. Y aunque una parte de la comunidad científica ha alegado que el film interpreta incorrectamente varios principios de la mecánica cuántica, otros científicos aplauden sus contenidos y reivindican una discusión transparente sobre los asuntos que difunde. 3 grandes ejes reflexivos y científicos sirven a la cinta de hilo conductor: el convencimiento de que la consciencia de ser, forjada en el interior de cada cual, es decisiva en la conformación del mundo exterior, la necesidad de replantearse y redefinir lo que se entiende como real
y la convicción de que todo lo que existe, incluido nosotros mismos, pertenece a una misma unidad o totalidad. En lo relativo a lo primero, el argumento y las acotaciones científicas que lo adornan muestran cómo lo exterior a cada uno depende del interior de cada cual. Esto es, recuérdese el laberinto de la felicidad, lo que crees es lo que creas. Existe una conexión entre lo interior, trascendente, y lo exterior, material, estando lo segundo animado e inducido desde lo primero. Lo han expresado muy bien Edgar Mitchell, el que fuera astronauta de la NASA. Lo fundamental es la conciencia misma, y la materia-energía es producto de la conciencia. Si cambiamos nuestra opinión sobre quiénes somos, si conseguimos vernos como seres eternos y creadores, que creamos experiencia física, y si nos unimos todos en ese nivel de existencia que llamamos conciencia, empezaremos a ver y crear el mundo en que vivimos de una forma muy distinta. ¿Sorprendente? Pues no tanto, ya que desde finales del siglo XIX, como recopilé en los Códigos Ocultos, RD Editores, Sevilla 2005, las teorías y propuestas lanzadas por numerosos científicos han abierto preguntas y formulado cuestiones que no pueden ser contestadas desde la perspectiva de la ciencia tradicional y la visión dicotómica. Ciencia versus espiritualidad imperante. Marco en el que está adquiriendo peso la idea de que la conciencia acerca de lo que somos, sobre lo que cada uno es, crea la realidad que nos rodea, las experiencias de cada cual, el mundo no físico moldea el universo material y la realidad que decantan nuestros sentidos. Buda enseñó que la mente, conciencia, es todo. Nos convertimos en lo que pensamos, toma de conciencia. La ciencia comienza a confirmarlo. Somos productores natos de realidad y permanentemente creamos la realidad y sus efectos. Somos al 100% responsables de nuestras vidas. La técnica del Ho'oponopono, que se recoge en el capítulo 10, se fundamenta en ello. Maharishi Yogi lo ha expresado de manera hermosa. El universo entero es expresión de la conciencia. La realidad del universo es un océano ilimitado de conciencia en movimiento. Ligado a lo cual hay que resaltar la creciente convicción de que la naturaleza, sus características y sucesos no puede examinarse desde fuera, como enseñan los postulados racionalistas clásicos. Entre los científicos que han llegado a esta conclusión destaca el alemán Werner Heisenberg, Nobel de Física en 1932, cuyas investigaciones le llevaron a argumentar que lo que observamos no es la naturaleza misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método inquisitorial. La división común del mundo interno y mundo externo, cuerpo y alma, ha dejado de ser adecuada. Esta relatividad que afecta a la indagación científica, lejos de cerrarle puertas, le ha abierto muchas, hasta el punto de que son numerosos los investigadores que piensan que los saberes científicos se hallan en la antesala de una nueva forma de concebir y entender el universo entero, su esencia y sus estructuras, y la realidad cotidiana que nos envuelve y a la que pertenecemos. A este respecto, Ilya Prigogine, nacido en Moscú en 1917 y Premio Nobel de Química, escribió que estamos lejos de la visión monolítica de la física clásica, y ante nosotros se abre un universo del que apenas comenzamos a entrever sus estructuras. Un contexto en el que la ciencia contemporánea ha dado un sensacional salto cognoscitivo, que es el segundo gran eje de ¿y tú qué sabes?, el replanteamiento de lo que entendemos por real, lo que engarza con lo manifestado por antiguas culturas que insisten en que el mundo percibido por los sentidos físicos es pura ilusión, maya, y que por debajo hay algo más poderoso y fundamental, y desde luego más real, aunque sea totalmente intangible. Esto es precisamente lo que la física está revelando. En el núcleo del mundo material y cuanto lo compone hay una realidad no física que puede ser denominada ondas de probabilidad, información, conciencia, pensamiento. Así, el físico Jeffrey Satinover ha señalado: la materia, sea lo que fuere, no tiene nada en esencia, es completamente insustancial. Lo más sólido que se puede decir sobre ella es que se parece mucho a un pensamiento.
es como una pizca de información concentrada. Una nueva forma de comprensión de lo real que tuvo uno de los más notables pioneros es el filósofo inglés Herbert Spencer, nacido en 1820, quien postuló la existencia de una energía infinita y eterna de la cual proceden todas las cosas. Línea de investigación que ha ido evolucionando con aportaciones como las del genial físico, matemático e ingeniero Nikola Tesla. Señaló que en el núcleo de lo material hay una realidad no física que se expresa como vibración y tiene su razón de ser en información, conciencia o pensamiento. O el antropólogo y lingüista Gregory Bateson llegó a afirmar que la mente es la esencia de la vida. Gracias a científicos como ellos, en el siglo XXI se empieza a describir la realidad substancial de cuánto existe como energía vibratoria asociada a alguna modalidad de información, idea o pensamiento. La teoría de cuerdas, por ejemplo, sostiene que las partículas fundamentales no son puntos, como ha mantenido la teoría de partículas convencional, sino cuerdas, objetos extensos y vibratorios. Para el físico David Gross, premio Nobel y uno de los máximos expertos en dicha teoría, partículas como el electrón o la radiación electromagnética corresponden sencillamente a las vibraciones de menor energía. En palabras de Fritjof Capra, prestigioso físico fundador del Instituto Elmwood, no resulta inverosímil pensar que todas las estructuras del universo, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias y desde las bacterias hasta los seres humanos, sean manifestaciones de la dinámica autoorganizadora del universo que hemos identificado como la mente cósmica. Lo que conduce, además, a la idea de una única identidad o unidad cosmogónica en la que todo se integra y se sostiene, tercer eje básico de ¿y tú qué sabes? Unidad o todo a la que pertenecen las distintas manifestaciones materiales, inmateriales y espirituales que nos ofrecen el mundo y el universo en su globalidad interdimensional. De hecho, ya Albert Einstein había considerado al ser humano como parte inseparable de una totalidad llamada universo, si bien una parte limitada en el espacio y el tiempo. Destacó que la distinción entre el pasado, el presente y el futuro es solamente una ilusión, pues los sucesos no se desarrollan, simplemente son, y que otra especie de ilusión de nuestra conciencia hace que nos experimentemos a nosotros mismos y a nuestros pensamientos como algo separado del resto. A propósito de lo cual, Erwin Schrödinger, Nobel de Física en 1933 y otro de los padres de la mecánica cuántica, enfatizó la convicción de que todos estamos en todo, y nuestras vidas no son piezas, sino la totalidad, somos la totalidad del mundo. Entendimiento al que se sumó J. S. Bell, autor en 1964 del teorema que lleva su nombre, considerado como la obra aislada más importante en toda la historia de la física, y que viene a concluir que no existe nada que pueda llamarse verdaderamente parte separada, porque todas las partes del universo están conectadas de manera íntima a un nivel fundamental, trascendiendo del tiempo y el espacio. Una nueva senda para la ciencia donde brillan las contribuciones del profesor de física teórica David Bohm, que giran alrededor de la unidad esencial del universo. Cualquiera de sus elementos se contiene en la totalidad del mismo, que incluye tanto la materia como la consciencia. Convencido de que existen otros planos de la realidad a los que sólo podemos tener acceso a través de estados místicos, éxtasis, elevación del grado de consciencia, etc., subrayó que la globalidad de la creación y todos los planos dimensionales están conectados en un estado de interminable flujo o doblado y desdoblado, siendo la evolución un signo de la inteligencia creadora, explorando estructuras diferentes que van mucho más allá de lo que se precisa para sobrevivir. Para Bohm existe un orden implicado plegado en la naturaleza que se despliega gradualmente a medida que evoluciona el universo, algo parecido a un holograma, aunque prefirió hablar de holomovimiento, forma parte de la realidad que se envuelve y se desenvuelve constantemente entre el orden implicado y el orden manifestado a un ritmo tal que el mundo visible aparece como uniforme.